El plan de paz temporal por parte de Ucrania desata una serie de dilemas. El principal, la respuesta de Rusia. Vladimir Putin no quisiera disgustar a Donald Trump, pero tampoco a sus halcones militares y al Kremlin en casa. En Rusia creen que el pacto solo dará tiempo a los ucranianos. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. La delegación estadounidense llegó a Moscú en medio del optimismo de Washington sobre la posibilidad de una tregua, pero un asesor del Kremlin dice que la suspensión de 30 días de los combates ayudaría a Ucrania a reagruparse y no le daría nada a cambio a Rusia. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha amenazado repetidamente con retirar su apoyo a la organización si los socios europeos no aumentan considerablemente su gasto en defensa. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se encuentra en el Kremlin para las conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania, pero también sobre la normalización de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Rusia. El gobierno de Zelensky se mostró a favor de la propuesta de Washington, que contempla una tregua de 30 días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que el alto el fuego podría comenzar en pocos días si Rusia entra en este acuerdo. Pero el gobierno ruso desea precisar cuestiones como la prohibición del ingreso de Ucrania a la OTAN. Y al referirse a los inconvenientes de un alto el fuego poco antes de su reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Putin reiteraba que está a favor de una tregua temporal, aunque agregó, según dijo, hay matices y cuestiones a solucionar. Escuchemos. Estamos de acuerdo con las propuestas para poner fin a los combates. Pero este alto el fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de esta crisis. Y desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky reaccionaba al hasta ahora silencio del presidente ruso. Zelensky cree que Putin no va a apoyar el plan de paz parcial. Escuchemos. Hemos escuchado las predecibles y manipuladoras palabras de Putin en respuesta a la propuesta de un alto el fuego. De hecho, está preparando ya una negativa. Putin, por supuesto, teme decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra, que quiere matar a ucranianos. Por eso en Moscú están planteando la idea del alto el fuego con unas condiciones tales que nada funcione o que no lo haga durante el mayor tiempo posible. Y en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó que las negociaciones de paz con Rusia están yendo bien en el despacho Oval y tras reunirse con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. El mandatario estadounidense volvía a abordar el tema de la anexión de Groenlandia a los Estados Unidos. Tanto Trump como Rutte han exhortado a los países europeos a elevar los gastos de defensa y velar por su propia seguridad. Sobre las negociaciones con Moscú, Trump afirmaba que actualmente se discute sobre la soberanía de algunos territorios, dijo, dentro de los cuales, según afirmaba, hay una planta generadora de energía muy grande. Ampliamos la perspectiva con Argemino Barro, periodista y analista en Nueva York. Argemino, Rutte y Trump se llevan bastante bien, hay que decir. Rutte, el político conservador holandés, está de acuerdo, por ejemplo, con subir generosamente los aportes de los socios europeos a la OTAN. Y aquí la pregunta para ti, ¿puede lograr Rutte lo que no han logrado Macron o Starmer con Donald Trump? Bueno, Rutte tiene un rol diferente, es decir, Macron y Starmer representan no solamente a la Unión Europea, bueno, no en el caso de Starmer, evidentemente, sino a sus países y a la OTAN, así que tienen ahí una variedad de intereses que defender. En el caso de Mark Rutte, solamente está representando a la OTAN como secretario general y es, como has mencionado, un político que se lleva muy bien con Donald Trump y que en sus años de primer ministro de Holanda se había granjeado un poco el apodo de el hombre que susurraba a Donald Trump porque tenía mano izquierda para tratar al presidente de Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. Así que ahora mismo Rutte ha terminado su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en el despacho Oval, con una misión y es convencer a Donald Trump de que la OTAN sigue siendo un instrumento útil para el poder de los Estados Unidos y una parte de este convencimiento, además de las palabras para, digamos, ablandar la voluntad del presidente estadounidense, es cerciorarse de que cada vez más miembros de la alianza
pues cumplen ese 2% del gasto del PIB en defensa pactado, aunque no es un pacto vinculante ya en el año 2014 y que han ido reiterando una serie de presidentes estadounidenses. Parece que la reunión ha ido bien. Veremos a ver, aún quedan casi 4 años de mandato de Donald Trump, si no hay sorpresas y no se tiene que reconfigurar la OTAN para hacer de una organización más europea. Argemino, con todo lo que está pasando y lo que no está pasando también, ¿cuáles son los bordes para la permanencia de los Estados Unidos en la OTAN? Y te lo pregunto porque el Consejo Europeo da por sentado que Europa debe arreglárselas sin los Estados Unidos. Bueno, hay muchos matices. Uno es el cambio de timón, el golpe de timón de Donald Trump en política exterior, con ese alineamiento con Rusia y ese enfriamiento de las relaciones con los aliados, entre ellos la Unión Europea. Sería muy difícil que Estados Unidos saliera de la OTAN, haría falta una mayoría de 2/3 del Senado, lo cual es imposible con las mayorías estrechas políticas en Washington, pero habría otras opciones, como por ejemplo reducir las tropas desplegadas en territorio europeo, que ahora mismo son en torno a 100.000 tropas americanas en territorio europeo, y también, por supuesto, retirar la financiación de la OTAN, ya que Estados Unidos pone la mayor parte. Respecto al futuro de la Unión Europea en defensa, está este fondo recién anunciado de 800.000 millones de euros. Es verdad que cada país tiene unas dinámicas distintas. Por ejemplo, en Alemania intentan cambiar la Constitución para modificar la deuda, pero parece que hay un consenso en general en la Unión Europea de tener unas fuerzas armadas o una operación, digamos, defensiva a nivel europeo sin Estados Unidos. Luego la pregunta es si tendrá éxito. Es decir, el elemento de seguridad ha sido subarrendado a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Si volvemos a hacer que ese elemento de seguridad dependa de los 27 países europeos, cada uno con sus diferencias, ahí ya esa cesión de soberanía para el aspecto militar y de defensa, eso ya es una orden, digamos, mayor y más complicada. Solamente el futuro y los acontecimientos dirán si los europeos serán capaces realmente de tener una defensa propia sin Estados Unidos. Argemino Barro, muchas gracias. En Nueva York. Un placer. Y crisis política en Portugal, porque el presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunció este jueves la disolución del Parlamento y por lo tanto la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 18 de mayo. Ello luego de que el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, perdiera una moción de censura ante el Parlamento este martes. Hubo 142 votos en contra y 88 a favor de Montenegro, el primer ministro, sin abstenciones. Bueno, el Ejecutivo presentó la moción después de que saliera a la luz la existencia de una empresa a través de la cual el entonces primer ministro habría estado recibiendo pagos de otras compañías en las que trabajó en el pasado. Las próximas elecciones anticipadas, las terceras, serán entonces en mayo. Y hablamos ahora de política alemana porque bien digo que el líder de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU por sus siglas, y también probable canciller de este país, Friedrich Merz, defendió ante el Bundestag, el Parlamento alemán, su plan para reformar la Constitución y poder incrementar el gasto en defensa. Ello ante el giro del gobierno de los Estados Unidos, que obliga a Europa a asumir una mayor responsabilidad en su seguridad. Merz defendió su plan para también invertir en infraestructura crítica aquí en Alemania. Su plan ha generado, sin embargo, críticas porque cuando era parte de la oposición al todavía gobierno de Olaf Scholz, Merz y su bancada rechazaron ampliar el techo de la deuda. Tiempos históricos exigen medidas históricas. Así habló Friedrich Merz, el hombre que probablemente dirigirá pronto a Alemania. Su principal mensaje ante el Parlamento: Alemania se endeudará por centenares de miles de millones para invertir en defensa e infraestructuras. Más allá de las elecciones y de los debates parlamentarios, Alemania debe estar preparada para defenderse. Alemania debe volver a la arena internacional como socio confiable en Europa, en la OTAN y en el mundo. Sus posibles socios de coalición están de acuerdo. El socialdemócrata Lars Klingbeil hizo un llamamiento a los diputados. Hay un paquete sobre la mesa para invertir a gran escala en nuestra seguridad, para garantizar un apoyo masivo a Ucrania, asegurar la inversión en la protección climática y el crecimiento económico de nuestro país. Los invito a reflexionar y a preguntarse, ¿podemos permitirnos que fracase? Mi respuesta es que no.
Conservadores y socialdemócratas necesitan el apoyo de los verdes. Precisamente ellos hace tiempo que piden una reforma del tope de la deuda e inversiones masivas, algo que Merz siempre rechazó. Lo acusan de oportunismo. Ustedes eligieron un camino diferente. Rechazaron estas propuestas varias veces por una razón muy simple, por pura táctica partidista, por puro cálculo político, por electoralismo. La ultraderechista AfD ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional. Sostiene que el paquete de medidas debería ser aprobado por el próximo Parlamento, que tomará posesión a finales de mes. El resultado de las elecciones no les conviene. Por eso quieren utilizar el antiguo Bundestag con los partidos que fueron castigados por los votantes. Con su ayuda quieren atar las manos del recién elegido Parlamento Federal con cientos de miles de millones en deuda adicional. Este enfoque muestra su desprecio por la voluntad de los votantes. Mientras aguarda el dictamen del Tribunal Constitucional, Merz espera poder ganarse a los verdes. Un fracaso supondría un mal comienzo para una legislatura que se prevé conflictiva. Argentina saca cuentas amargas de la última jornada de protesta en Buenos Aires. La protesta de los jubilados terminó en fuertes enfrentamientos y represión policial luego de que sumaran hinchas de fútbol de diferentes clubes deportivos. El gobierno apunta a las barras bravas. El balance habla de más de 100 detenidos y al menos 20 heridos, uno de ellos grave. Un escenario de guerra, disparos, gases lacrimógenos y más de 120 detenidos. Así terminó ayer una jornada de protesta en Argentina contra el gobierno de Javier Milei. Como cada miércoles, desde el inicio de su mandato, los jubilados se movilizaron hacia el Congreso para protestar contra la degradación de su poder adquisitivo y pedir que se reabra la moratoria previsional. Pero esta vez la tradicional marcha de los jubilados fue masiva. Semanas atrás, un jubilado con una remera del club de fútbol Chacarita fue gaseado por la policía. Eso motivó a los hinchas del club a acompañar las protestas de los jubilados. Y vinieron las motos y empezaron a desplegar toda la gente, pero tiraban como ¿a qué me importa? O sea, no sé si a las piernas, no, para todos lados, así que la verdad que fue una represión muy fuerte. La movilización reunió a hinchas de distintos clubes, incluidas algunas barras bravas conocidas por su carácter violento. La intervención policial y disturbios dejaron varios heridos, uno de gravedad. Se trata del fotoreportero argentino Pablo Grillo, que debió ser operado de urgencia. Me parece terrible el punto al que hemos llegado de violencia, represión y crueldad, y siendo que es necesario que salir a las calles y expresarse para frenar con esta locura. Por su parte, el gobierno acusó a varios de los manifestantes de haber ido al encuentro con intenciones claras de agredir y desestabilizar al gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que entre los manifestantes había barras bravas, grupos kirchneristas y otros actores con antecedentes criminales. Todo estaba preparado para generar el nivel de violencia que se generó y por eso nosotros tomamos la decisión, para no repetir lo que pasó en otros momentos de la historia argentina, que comenzó a trabajarse 4 horas después, tomamos la decisión de comenzar a operar y a dispersar a estos violentos desde el primer momento que comenzó la marcha. Tras varios meses en los que el gobierno de Javier Milei presumía de algunas mejoras en la macroeconomía, las imágenes de este miércoles en Buenos Aires dejan golpeado a un gobierno que asumió hace menos de un año con un mensaje de defensa de la libertad. Y el expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue trasladado al hospital poco antes de que se reanudara el juicio oral en su contra por el presunto intento de golpe de Estado en 2022. Castillo se declaró en huelga de hambre para protestar contra el proceso judicial que inició la semana pasada. El ex jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Perú, Vicente Álvarez, afirmó en la audiencia de que el jueves, que fue testigo de una supuesta conversación en la que Castillo ordenó el arresto de la fiscal general y el cierre del Congreso. La Fiscalía pide 34 años de cárcel para el exmandatario por el presunto delito de rebelión. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.